Ahora con el doctor Edgardo Trivisono, médico clínico. Es la primera vez que hablo con el doctor. Sí, por supuesto, lo veo siempre en la tele, como decimos desde acá. ¿Cómo le va, doc? Norma, desde Tandil 102.9. ¿Cómo está? Buenas tardes, Norma, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted, doctor? Trabajando Bien. a full. Sí, soy clínico y sanitarista. Sí, señor, por eso lo llamamos. Feliz día, a pesar de todo lo que debe estar viviendo, ¿no, doc? Y bueno, sí, estamos preocupados viendo, digamos, el desarrollo de la pandemia que se ha nacionalizado, Sí, ¿no? sí. Obviamente antes el epicentro era el AMBA y ahora ya en un mes el 50% de los casos están en el interior del país y algunas provincias y algunos lugares en particular de cada jurisdicción tienen una curva cuya velocidad es alta, digamos, de crecimiento de casos, y hay que tener en cuenta que los sistemas de salud locales no se pueden comparar con los de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Entonces esto hace una situación que pueda entrar en estrés y eventualmente en colapso sanitario, ¿no? Claro, nosotros hablábamos hace un ratito con un periodista de la CNN de Rosario, donde está realmente terrible la situación, y nos van mandando partes de oyentes nuestros de distintos lugares, digamos de las afueras de Buenos Aires, donde, bueno, el virus se ha trasladado, pero de una manera feroz. Sí, mire, lo que ocurre, esto no es nuevo, habría que haberlo previsto, lógicamente, porque cuando uno ve la pandemia en el mundo, y nosotros tuvimos la posibilidad de ver 2 o 3 meses antes qué ocurría en Asia y en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, mismo en Estados Unidos, o países vecinos como Brasil, en un territorio grande donde, digamos, en general el virus tiende a circular, no es que quedaba encapsulado en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Sí, sí. Esta es una primera etapa y bueno, realmente hemos vivido cosas, estamos viviendo cosas diferentes a lo que se vio en otras curvas de otras partes del mundo. Sí, el hecho de tener una cuarentena tan larga hizo que obviamente la curva senentesca, es decir, los contagios al principio, y obviamente, digamos, después cuando nadie puede sostener una cuarentena más allá perfecta de 8 semanas, empezó a ser imperfecta la cuarentena por las necesidades y aparte por los efectos colaterales que generan, ¿no es cierto? Entonces eso, digamos, a mayor circulación obviamente circula más el virus, pero el problema está que cuando, digamos, la cuarentena no es la única herramienta para, digamos, frenar la propagación del virus. Es más, se ha visto que nosotros tenemos más de 6 meses de cuarentena y tenemos 631.000 casos, así que evidentemente no ha dado, digamos, con eso solo no alcanza. Lo que se debió haber hecho era, junto con la cuarentena, hay que testear, rastrear, aislar y frenar los contagios. Y esto no se ha hecho, digamos, para que se dé una idea. Para saber que usted está, digamos, testeando bien, tiene que tener un 10% máximo de positivos. Hoy en el país tenemos casi 50% de positivos. Y en la ciudad de Buenos Aires, que, digamos, está en un 40, la provincia 42. Entonces, si usted, digamos, se basa nada más o se aferra a la cuarentena, no se va a terminar el problema. ¿Entiende? Porque primero que no la va a poder, digamos, volver a ser estricta como fue al principio. Segundo, que ya hay circulación comunitaria masiva y es mucho más difícil rastrear. Entonces, lo que se debió haber hecho y lo que se debe hacer todavía, sobre todo en el interior del país, es buscar ejércitos de rastreadores, porque y tener los test, obviamente, testear la mayor cantidad de gente.
porque no hacemos nada con pegar un martillazo, como dice Puenzo, que yo le agregaría que hay que agregar una tenaza, una pinza, y la tenaza o pinza es cómo cercar al virus para que no se transmita, más allá de que se trate de circular lo menos posible. Pero con eso no alcanza, es decir, si usted no detecta los casos y no tiene rápidamente los resultados de esos test, no puede aislar a la gente, esa gente sigue contagiando. Aparte hay muchos asintomáticos que contagian. Claro, ese es el tema, Doc. Yo lo que le iba a decir justamente, que más allá de todo lo que está pasando, hay movilizaciones hoy en muchos lugares del país. Buenos Aires está abarrotado de barrios de pie, organizaciones sociales. Bueno, en fin, esto creo que va a traer más infectados aún, ¿no? Sí, mire, el problema está de que cuando se politiza la pandemia, sí, es decir, claro, cuando entra la grieta o cuando entra la política, en las políticas de salud, en salud la única política tiene que ser la salud. El virus no tiene bandería política. Claro. Entonces, en realidad, justamente el Estado y, digamos, las autoridades tienen que estar por encima de eso. No se puede politizar entre, digamos, poner una grieta, cuarentena o anticuarentena. No, acá hay que buscar las cosas que son útiles y que fueron probadas en otras partes del mundo, porque nosotros estamos en el puesto 65 de testeos. Uruguay mismo no tuvo cuarentena estricta y tuvo mucha más cantidad de testeos que nosotros y manejaron mucho mejor la pandemia que nosotros. Claro, entonces, no se entiende por qué no se invirtió. Se invirtió en aumentar las camas porque el sistema de salud, la verdad, argentino era muy frágil, hubo años de desinversión, no estaba en la agenda política la salud pública, recién ahora tomamos nota porque hay una pandemia. Entonces, en 3 meses usted no puede poner el sistema de salud y sobre todo el recurso humano, que es fundamental, en 3 meses tener lo que se necesitaba. Esto, y inclusive le digo más, cuando termine esto, no hay que seguir, digamos, fortaleciendo y formando recursos humanos, porque esto vino a cambiar los paradigmas de la salud pública. Claro. Hoy se sabe que las camas de terapia intensiva son fundamentales, pero no las camas con los aparatos. El personal también. Exactamente, claro. Los intensivistas, que son un recurso crítico, vamos a tener que seguir formando, porque esto no va a ser la última pandemia, le advierto. No, pero además, doctor, esto va para largo, hay que seguir formando, no cualquiera puede ser sanitarista, es imposible, por más que sean médicos, es así. No, por eso le digo, de que acá hay que seguir robusteciendo, no se trata de atar con alambres el sistema, claro, como pasa siempre, y hay que ir siempre en salud pública, digamos, y en sanitarismo hay que tener una mirada integral sobre la salud, un concepto holístico, no solo infectológico. Segundo, hay que seguir fortaleciendo y robusteciendo el sistema de salud, aunque haya pasado la pandemia. Esto no podemos decir, bueno, terminó, dejamos todo como está. Porque, digamos, en realidad el problema que tenemos justamente es que, digamos, nunca se le prestó atención. Claro. Entonces, bueno, ahora vemos los resultados. Esto vino a desnudar muchas fallas estructurales que lamentablemente tiene nuestro país. Yo le quería No, dígame, dígame yo le quería decir intensivista, no dije sanitarista, pero bueno, en general. Pero lo que le quiero decir, para que se dé una idea, Alemania, antes de la pandemia, ya tenía 25.000 camas de terapia intensiva. Claro. Nosotros pasamos de 8.500 en el país a 11.500, pero cuando usted analiza distrito por distrito, no es lo mismo Jujuy que la ciudad de Buenos Aires o ahora la provincia, claro, y en algunos lugares de la provincia faltan camas y falta recurso humano. Entonces, además, la terapia intensiva es el último eslabón de la cadena infectológica. Claro, porque si usted contiene los contagios y no se le enferma gente de riesgo, va a trabajar mucho menos en la terapia intensiva, que eso es lo que hay que prevenir. Claro, y eso se hace con testeos. Y acá, y acá no sé por qué no se invirtió, se invirtió, en hacer Tecnópolis, se invirtió, en aumentar las camas de terapia intensiva, pero los testeos, realmente que hoy
ya tendrían que ser masivos y tendría que ser como objetivo de cada lugar llegar al 10% de positivos, que esa es la cantidad de positivos realmente, porque hubo infectólogos que dijeron que estaba bien lo que se estaba testeando. Y no está bien lo que se está testeando, ¿me entiendes? Porque además, doctor, tenemos mucho personal de salud infectado y además fallecidos. Bueno, es otro tema importantísimo. Si usted no cuida, esto es una guerra contra un enemigo invisible, como se acostumbra a decir. Sí. Si usted no cuida la primera línea de batalla, que es el equipo de salud, no basta con el aplauso, ¿me entiende? No, seguro. Tenía que tener por lo menos una reserva del 10% del personal en cada lugar. Después rotar al personal. Después dotarlo de todas las medidas de bioseguridad. Además, a esta altura, después de 6 meses, están totalmente con síndrome de Prager, es decir, estresados, quemados, como se dice vulgarmente, por el estrés que ellos están viviendo. Pero bueno, lo que pasa es que en la Argentina la planificación realmente deja mucho que desear. Siempre vamos detrás de los acontecimientos, nunca nos adelantamos. Teóricamente el virus no iba a llegar acá, digamos. Claro, Hubo el calor, iba a hacer que el virus no pasara nada. Bueno, y entró por Ezeiza y entraron un montón, mucho más casos, y cuando era al principio que no había circulación comunitaria, hubiese sido ideal si hubiéramos formado los equipos de salud comunitaria correspondientes, hubiésemos cortado mucho más rápido la transmisión y no tener esta meseta altísima que vamos a seguirla teniendo hasta mediados del fin de año o principio del año que viene, hasta que salga la vacuna. Sí. Yo no sé, doctor, también si usted está de acuerdo que la llegada a Ezeiza a partir de que apareció este virus fue muy mal controlado. Sí, yo lo dije desde un primer momento, es decir, acuérdese que ni se controlaba la temperatura. Claro. También que en ese momento no se sabía que había tanta cantidad de asintomáticos, pero yo le puedo asegurar que entre febrero y marzo entraron un montón de gente infectada, que fue la que después difundió el virus. Pero al principio era nada más que los infectados que venían de afuera, los importados, casos importados, más los contactos estrechos. No había circulación comunitaria. Ahí había que haberse hecho el corte con los test, es decir, cuarentena estricta más test. Y si ahora se quiere volver en algún lugar para atrás, tiene que ser no más allá de 2 semanas el martillazo, y seguir haciendo los test. Eso es fundamental. Hay que testear, hay que rastrear y hay que detectar y aislar, y que los resultados estén lo más rápido posible, porque si usted tarda 5 días en darle un resultado de una PCR y la persona sigue circulando, va a seguir contagiando. Entonces, para digamos concluir, tenemos que convivir con el virus. ¿De qué forma? Y bueno, a esta altura hay que mantener el distanciamiento social de 2 metros, que ya sabemos, usar las higienes pertinentes. Usar el barbijo, tapabocas, lavarse las manos, ventilar los ambientes, no reunirse en espacios conglomerados, en espacios, digamos, cerrados, hacerlo más bien al aire libre, manteniendo la distancia y enseñando y educando a la gente, no llevándole terror de cómo hay que cuidarse y cuidar a los demás. En estos momentos, doctor, en Plaza de Mayo, en el Día de la Sanidad, hay reclamo salarial y de sanidad, justamente, de todos los profesionales de la salud, que es una cosa, por supuesto, lógica, ¿no? Los más atormentados en este momento y exigidos son los que menos cuidados tienen para con ellos y peor se les paga. Claro, por supuesto, si usted hace una comparación no con el mundo desarrollado, con Latinoamérica, para tomar un ejemplo, los médicos son los peores pagos de la región. Es decir, que realmente si usted no rejerarquiza digamos, al equipo de salud y le permite que ganen un sueldo digno para que se puedan formar y sigue manteniendo la escuela, digamos, argentina, la escuela médica argentina, y mantener, porque un médico, si tiene que estar como un taxista yendo de aquí para allá, no puede ni formarse ni realmente ejercer bien su función. Entonces, si son realmente esenciales,
bueno, tienen que pagar dignamente. No puede ser que un médico de entrada gane 40, 50 mil pesos. No Ahora, puede vivir. Doctor, la última pregunta porque tengo que entregar. ¿No hay posibilidad que todos aquellos médicos recién recibidos que por ahí todavía no tienen su diploma puedan ingresar al sistema de salud para poder colaborar? ¿Ya lo están haciendo? ¿No piensan hacerlo? ¿Usted sabe de eso? No, mire, bueno, yo no estoy en el gobierno, pero si yo fuese el ministro, realmente haría, digamos, los convenios pertinentes con las distintas universidades y ya, digamos, no porque esos médicos que recién recibidos o que se están por recibir vayan a ir a la terapia intensiva. No, claro. Simplemente que pueden trabajar en otros lugares apoyando y sobre todo en esto que le digo que no cuesta tanta plata, que aparte no necesita de médicos, que es el equipo de rastreadores. Es decir, para hacer un test, si usted prepara un equipo epidemiológico, digamos, y le da instrucción a gente, no hace falta que sea médico ni nada para rastrear a la gente, para aislarla, bueno, tener los laboratorios para hacer los test, pero realmente los test debería proveerlos el Estado en cantidad, en forma y en tiempo, cosa que no ocurre. Entonces estamos viviendo lo que vivimos. Doctor, ha sido un placer hablar con usted y por supuesto no va a ser la última vez, lo vamos a volver a molestar. No, al contrario, gracias por llamar y un saludo para toda la gente de Tandil. Y páselo lo mejor que pueda en este día. Le mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Así pasaba el doctor Edgardo Trivisono, médico clínico y sanitarista, ¿no? En este día de la sanidad que, bueno, están realmente abarrotados de trabajo y sumamente preocupados. Estás escuchando 2 por la mañana en 102.9.